Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio por medio de las preguntas del libro de Hebreos. Vamos con el capítulo número 3. La primera pregunta dice así: ¿quién es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión? Lo encontramos en el versículo 1, que dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quiénes son la casa del Señor si retienen qué? En el versículo 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Por qué nuestro Dios nos pide no endurecer nuestros corazones? En el versículo 8 al 10 dice así: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. ¿Qué debemos de cuidar para no apartarnos del Dios vivo? Mirad, en el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Qué debemos hacer cada día para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado? Antes, en el versículo 13 nos dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿A quienes juró Dios que no entrarían en su reposo? Versículos 18 y 19 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vamos con el capítulo número 4. Primera pregunta: a nosotros, al igual que ellos, se les anunció la buena nueva. ¿Por qué no les aprovechó el oír la palabra? En el versículo 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mencione características de la palabra de Dios. En los versículos 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Siguiente pregunta: ¿qué nos recomienda el autor de esta epístola al tener un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos? Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Quién se compadece de nuestras debilidades y por qué? Versículo 15. Por tanto, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué bendiciones alcanzamos al acercarnos al trono de la gracia? Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos con el capítulo número 5. Primera pregunta dice así: según el orden de quien Jesús es sumo sacerdote para siempre. Dice el versículo 6:
Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Siguiente pregunta. ¿Por qué fueron oídos las súplicas de Jesucristo en su ministerio terrenal? Versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque Jesús era hijo, ¿qué aprendió por el sufrimiento? Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia. Hablando de los cristianos, ¿para quiénes son el alimento sólido? Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos con el capítulo número 7. La primera pregunta dice, con el capítulo número 6, toca el número 6. Dios no es injusto, ¿y de qué no se olvida? Versículo 10 nos dice que, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Por qué es necesario que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin? Versículo 11. Pero decíamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Cuál fue la bendición de Dios para Abraham? Versículos 13 y 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otra mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Jesús entró hasta dentro del velo por nosotros como precursor y fue hecho, versículos 19 y 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Capítulo número 7. ¿A quién dio Abraham los diezmos de todo? Versículos 1 y 2. Porque ese Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, eso es rey de paz. Mencione qué significa Melquisedec. Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Quién tomó de Abraham los diezmos y le bendijo? En versículo 6 dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec. Capítulo número 8. ¿Dónde se encuentra nuestro gran sumo sacerdote? En el versículo 1 lo dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Capítulo número 9. ¿Cuál es el fruto del sacrificio de Jesús? Versículo 12 dice así. Y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
¿Cuáles son las dos grandes bendiciones que nos ofrece el sacrificio de Jesús? Versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vamos con el capítulo número 10. La pregunta dice así: ¿Qué pondrá nuestro Dios en nuestro corazón y en nuestras mentes? En el versículo 16 dice así: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. ¿Qué nos da libre acceso al lugar santísimo? Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cuáles son las dos condiciones para acercarnos al Señor? Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué sucede con el que se aparta deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Versículos 26 y 27. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quién no agradará el alma del Señor? Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. Con esto concluimos este bloque de preguntas. Vamos a continuar en un próximo video. Amén.